bajo la luz parpadeante de la calle en un estacionamiento casi vacío de East Haven. Una mujer negra vestida de civil permanecía inmóvil, con las manos serenamente visibles y la mirada fija. El aire frío dejaba entrever su respiración, pero su compostura no flaqueó. Detrás de ella, un policía blanco se acercaba rápidamente, con una mano ya cerca de su pistolera y la otra apuntando. «Oye tú, ¿qué haces aquí?», respondió ella con voz serena. Solo iba caminando a casa. Pero no era suficiente. «Ahora, identifícate». Metió la mano lentamente en el bolsillo de su abrigo. Pero no importó. En cuestión de segundos, la estrelló contra la fría pared de ladrillo. Su hombro golpeó con un golpe sordo, con los brazos torcidos a la espalda. Su rostro permaneció sereno. Demasiado sereno. La cámara del tablero de su patrulla parpadeó en rojo, grabando cada segundo. El oficial Bradley Rigg no hizo más preguntas, no leyó nada escrito, no le importó. Era negra, estaba sola y caminaba de noche. Su instinto le decía que con eso bastaba. Lo que no sabía, de lo que no tenía ni idea, era que la mujer bajo sus rodillas no era una simple transeúnte. Era la agente especial Camille Warren del FBI, y toda su misión, aprobada meses atrás al más alto nivel, consistía en exponer los prejuicios raciales y el uso excesivo de la fuerza dentro del mismo departamento de policía. El agente Rigg juró protegerla. Simplemente le entregó lo único que no pudo probar en tiempo real, y no tenía ni idea de que se había convertido en el caso. Durante meses, Camille había caminado por estas calles en silencio. Había saludado cortésmente con la cabeza a los agentes que no se molestaban en aprenderse su nombre. Había visto paradas y cacheos que no se registraban, adolescentes registrados sin motivo. Amenazas susurradas entre dientes. Había oído que los llamaban ustedes, como si no significaran nada. Y ahora, esta noche, sin saber quién era, le dieron las pruebas que necesitaba, crudas, sin editar, irrefutables. Pero esta historia no se trata de venganza, se trata de exponerse. Porque cuando la ley se usa como arma contra quienes se supone que debe proteger, alguien tiene que estar dispuesto a meterse en el fuego, no solo para sobrevivir, sino para documentar lo intenso que es. Esto no fue solo una parada ilegal, no fue solo otro caso de confusión de identidad. Fue el momento en que un oficial blanco azotó a una mujer negra contra la pared, sin saber que ella era la única persona en la ciudad con el poder, la autoridad y la misión de derribar todo su sistema. Y cuando todo se calmó, solo quedaba una pregunta. ¿Se quedaría ciega la justicia o finalmente abriría los ojos? Camille Warren se había estado preparando para esta misión mucho antes de pisar East Haven. La reclutaron no por ser la agente más ruidosa, ni la más condecorada del FBI. La eligieron porque podía entrar en salas hostiles, y aún así, ser subestimada. Ese era su don y su arma biológica. Lo que los altos mandos querían no era ruido. Querían pruebas contundentes. No rumores, sino datos contundentes sobre patrones de abuso, acciones fuera de lo común, intimidación que nunca llegó a Lilla. La misión no se trataba de generar titulares. Se trataba de desvelar el secreto. Y Camille sabía que en un pueblo como East Haven, la cortina era pesada y estaba bien cerrada. La primera vez que entró en la comisaría de encubierta como enlace civil para una auditoría municipal falsa, la temperatura en la sala bajó. El recepcionista apenas la miró a los ojos. Un sargento le preguntó si estaba en libertad condicional. Otro bromeó. Debe ser una contratación por diversidad del ayuntamiento. Sonrió. No dijo nada y mantuvo los ojos abiertos. Cada detalle importaba. Cada sonrisa maliciosa, cada informe doblado, cada policía que la miraba demasiado tiempo o que no la miraba en absoluto, formaban parte del perfil que estaba construyendo. East Haven no era una zona de guerra. Eso era lo que la hacía peligrosa. Era limpia, tranquila, bien financiada. El tipo de ciudad donde los policías saludaban a los autobuses escolares y los dependientes de los supermercados
Ofrecían descuentos a los oficiales. Pero bajo el encanto se escondía una estrategia tan antigua como la propia policía: apuntar a los chicos que no se mimetizan. Detener coches sin motivo. Presentar informes de incidentes vagos con suficiente margen de maniobra para justificar cualquier cosa. Camille sabía que no sería obvio. El racismo nunca lleva una placa y saluda. Perdura en el lenguaje. Se esconde tras sospechas razonables. Queda enterrado entre el papeleo. Pasó semanas recorriendo las calles, aprendiendo las raíces. Memorizó los turnos de los agentes, sus rutinas, dónde paraban a tomar café, a quienes paraban con más frecuencia. Fue voluntaria en el centro juvenil local y escuchó a jóvenes contar cómo los seguían hasta sus casas. Se sentó en el tribunal y observó la rapidez con la que se presentaban los cargos sin pruebas sólidas. Revisó los registros públicos a altas horas de la noche, buscando nombres que se repitieran. Uno aparecía constantemente: el agente Bradley Rigg. El hombre era un cliché andante de poder descontrolado. Alto, corpulento, siempre el primero en llegar a la escena, siempre el último en presentar los cargos. Camille marcó sus casos uno por uno. Acusaciones de uso excesivo de la fuerza, ninguna fundamentada. Problemas con la cámara corporal, fallos técnicos, sospechosos pertenecientes a minorías en más del 80% de sus arrestos, y aún sin medidas disciplinarias. Rigg estaba protegido. Camille sabía que si quería tirar del hilo, él lo haría, pero no podía provocarlo. Todavía no. Tenía que esperar lo que la agencia llamó una interacción natural, algo orgánico, algo innegable, algo como lo que sucedió en ese estacionamiento donde Rigg tomó sus propias decisiones, con su propio ritmo y sus propias suposiciones. Y ahora Camille lo tenía bajo su control. Interpretó su papel después del incidente. Se dejó detener, sin resistencia, sin protestar. Dio un nombre falso vinculado a un alias seguro, uno que la agencia había creado semanas antes. Rigg la llevó a la comisaría. La registró por falta de cooperación, pero no la acusó. No había causa ni pruebas, solo moretones y silencio. Salió 43 minutos después, sin alardes, pero con todo lo que necesitaba. Las grabaciones, el registro de arrestos, los moretones, todo tenía ahora un número de expediente. Al día siguiente, Camille retomó su tapadera. Todo seguía igual. La policía no se dio cuenta de que ellos mismos habían provocado la auditoría. Lo que vendría después sería un desmantelamiento metódico, legal, limpio, innegable, sin pretensiones, solo hechos. Y Camille era implacable con los hechos. Se reunió con contactos internos y presentó el primer informe preliminar bajo el nombre en clave de su agencia. Cotejó los registros de arrestos, examinó los datos de citaciones por raza y nivel de ingresos, y detectó disparidades tan grandes que eran imposibles de ignorar. En UNME, los conductores negros tenían 5 veces más probabilidades de ser registrados que los conductores blancos, pero menos probabilidades de tener contrabando. Los adolescentes hispanos representaban el 11% de la población. Sin embargo, el 38% de los toques de queda para menores se detiene. Camille investigó cada vez más, recopilando cifras, nombres, patrones. No solo recopilaba historias. Estaba construyendo una acusación. Lo que lo empeoró, lo que lo hizo personal, fue lo predecible que se había vuelto todo. Uno de los chicos del centro juvenil, un joven de 16 años llamado Deshaun, le dijo que tenía un juego. Fue, se sentó en las gradas, lo vio marcar 2 goles y sonrió tan grande que se le iluminó la cara. A la mañana siguiente, lo vio sentado en una celda al pasar por la comisaría. El agente Rigg lo había detenido por parecer perdido en un barrio blanco. Camille pidió hablar con él. Hizo de enlace. A Rigg no le importó. Estaba actuando de forma extraña. Dijo que no respondió a las preguntas con la suficiente rapidez. El chico no tenía nada contra él. No se presentaron cargos.
pero había pasado 6 horas tras las rejas, sin llamar a casa, sin antecedentes. Era rutina. Esa noche, Camille no durmió. Llamó para enviar otro memorando a la agencia. No era un caso aislado. Era un procedimiento y estaba protegido desde arriba. Incluso el jefe declaró públicamente en una conferencia de prensa meses antes que East Haven tenía 0 tolerancia a la mala conducta, y era un modelo de colaboración policial comunitaria. Mentiras preciosas. Una cámara impecable nos prepara. Camille empezó a enviar pistas anónimas a periodistas locales. Al principio, pequeños detalles, patrones que parecían auditorías cívicas, no suficientes para señalarla, solo para despertar la curiosidad del público. Empezaron a llegar los titulares. Aumentan las denuncias por uso de la fuerza. Un centro juvenil informa de un aumento en las detenciones de adolescentes pertenecientes a minorías. Cámaras corporales rotas, ¿coincidencia o encubrimiento?, notó la comisaría. Un agente bromeó. Supongo que tenemos a un denunciante, dijo Rigg. Probablemente uno de esos perros guardianes de la izquierda que intentan hacerse un nombre. Nadie sospechaba de la mujer silenciosa que participaba en las reuniones con un cuaderno y una sonrisa neutra. Ese era su poder. Esa era su ventaja. Y entonces, justo cuando Camille preparaba su primer informe completo para la revisión del FBI, todo cambió. La alcaldía anunció una auditoría aleatoria de los registros policiales de la ciudad, alegando transparencia y confianza comunitaria. Camille reconoció el momento oportuno. Esto era una contraofensiva. Alguien dentro del departamento se había enterado de la investigación y ahora intentaban presentarla como idea propia. Si la ciudad actuaba primero, podrían controlar la narrativa, manipular las cifras y seleccionar los hallazgos con sumo cuidado. Neutralizaría toda la operación. Camille tuvo que actuar con mayor rapidez. Contactó a su responsable y solicitó una intervención más exhaustiva. Era arriesgado. Pero la alternativa era permitir que el departamento depurara los datos antes de que salieran a la luz. La agencia dudó más tiempo. Dijeron que necesitaban más pruebas. Pero Camille ya las veía escapar. Así que tomó una decisión. Filtró las imágenes de la cámara corporal del vehículo del agente nocturno. La estrelló contra la pared, editadas para su protección, pero con la suficiente claridad como para mostrar la brutalidad y la falta de justificación. Las envió anónimamente a un grupo de vigilancia independiente con vínculos con la prensa. En 48 horas, ya tenía 500,000 de visitas. Ahora, la ciudad ya no podía fingir que tenía el control. Ahora comenzaba la verdadera historia. Las imágenes inundaron Internet como una cerilla caída en la hierba seca. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de indignación. Una mujer negra fue arrojada contra la pared por un agente blanco. Sin armas, sin forcejeo, solo fuerza pura. Y la forma en que permaneció inmóvil después, sin pestañear, solo lo hizo aún más inquietante. La gente empezó a preguntar, ¿quién era? ¿Por qué no se pronunciaba? ¿Dónde estaba el comunicado del departamento? La ciudad se turbó. El alcalde publicó un tuit vago sobre priorizar la transparencia. El jefe de policía prometió una revisión rápida de los protocolos del departamento, pero nada de eso abordó la violencia en sí. Nada mencionó lo que todos acababan de ver. Un agente blanco azotando a una mujer negra contra la pared porque creía que podía. Dentro de la comisaría, la sospecha se intensificó. Los agentes susurraban. Los escritorios quedaron en silencio cuando Camille entró. Podía sentir el cambio, pero cumplió con su papel. Tomó notas, respondió preguntas, sonrió. Rigg, por su parte, actuó como si nada hubiera cambiado. De hecho, hablaba más alto, hacía más bromas, y se volvió más agresivo durante la patrulla. Una noche, Camille lo siguió extraoficialmente. Ella conocía su zona, sabía dónde le gustaba merodear. Y esa noche, hizo una parada que lo cambió todo. Un adolescente negro, de unos 16 años, volvía en bicicleta a casa después de trabajar en un restaurante de comida rápida.
Rick lo detuvo porque no tenía reflector trasero. La cámara del tablero mostró más tarde que el chico tenía uno. Pero eso no impidió que Rick lo obligara a vaciar sus bolsillos, sentarse en la as. Respondió preguntas rápidas sobre a dónde iba, dónde trabajaba y con quién vivía. Camille lo grabó todo. El nombre del adolescente era Jalen. Se reunió con él en privado más tarde. Le dijo que formaba parte de un equipo de supervisión, que investigaba patrones de abuso. Jalen dudó. Dijo que su madre le había aconsejado que nunca hablara con la policía. Camille asintió. Dijo que por eso no era una. No como ellos lo sabían. Al día siguiente, Camille presentó un memorando interno solicitando la suspensión de la plataforma por reiteradas violaciones del protocolo del departamento. Adjuntó pruebas de video, marcas de tiempo e inconsistencias en la cámara corporal. Su supervisor en la agencia le advirtió: «La cosa se está poniendo fea. Estás delatando tu tapadera». Pero Camille ya había visto suficiente. El siguiente incendio no empezó desde una pantalla, sino desde un archivo, un denunciante interno, cuyos registros le deslizaron anónimamente a Camille una carpeta roja. Dentro, expedientes de quejas que habían sido enterrados, uno tras otro, todos relacionados con la plataforma, todos suprimidos. Uno mostraba a una mujer denunciando conducta sexual inapropiada durante una parada nocturna. Otro era de un padre latino cuyo hijo fue hospitalizado tras una detención brutal. Camille cotejó las fechas del informe con datos de la ciudad. Nunca existieron en el registro oficial. Fue un borrador sistemático. Compiló un expediente no solo sobre la plataforma, sino sobre toda la cadena de mando de East Haven. ¿Quién dio el visto bueno? ¿Quién no informó? ¿Quién gestionó las revisiones que no llevaron a nada? Fue condenatorio. Y con el público ya observando, Camille supo que era el momento de actuar. Solicitó una audiencia formal pública, no interna. La agencia estuvo de acuerdo. Se citó a Rick junto con el jefe, varios altos funcionarios y el fiscal de la ciudad. Los equipos de noticias formaron fila frente al ayuntamiento. Los manifestantes se congregaron. Algunos portaban carteles con la imagen de Camille del video filtrado. Ella ni se inmutó. Otros decían: «Créanse lo que ven». La audiencia comenzó en silencio. El fiscal municipal intentó mantener la conversación dentro del procedimiento. Camille no se lo permitió. Empezó con una declaración que nadie olvidó. No se trata de un solo agente. Se trata de que él creía que nunca rendiría cuentas. Reprodujo una y otra vez imágenes. Los golpes en el cuerpo. Las detenciones sin fundamento. Los niños asustados. Leyó correos electrónicos. Internos. De oficiales que rogaban ser reasignados porque no querían trabajar con Rick. Mostró las marcas de tiempo de los archivos de las imágenes faltantes. Mostró cómo se modificaron los informes después de la revisión. Luego dejó caer la última tarjeta, la evaluación de entrenamiento de Rick de hacía 5 años, marcada por control de impulsos y marcada para una evaluación psicológica de seguimiento. Esa evaluación nunca se realizó porque la persona responsable de programarla. La exclamación del actual jefe resonó en la sala. El fiscal de la ciudad protestó, diciendo que no era relevante. Camille simplemente le preguntó al público: «Si no es relevante para ustedes, pregúntense para quién siempre lo ha sido». Por primera vez, Rick pareció nervioso. Pero ese no fue el final, porque la siguiente persona en hablar no fue Camille. Fue Jalen. Al principio había aceptado testificar anónimamente, pero al acercarse al micrófono, dio su nombre. Le contó a la sala cómo se sentía ser tratado como sospechoso por volver en bicicleta del trabajo. Cómo Rick lo registró entre risas. Cómo le dijeron que tuviera cuidado en este barrio. A Jalen se le quebró la voz. Entonces dijo algo que nadie olvidó. Si ella no hubiera estado mirando, ¿quién me habría creído? Camille se quedó quieta, sin decir nada, pero en su interior sabía que ese era el momento en que la historia daría un giro. Afuera, las protestas se intensificaban, pero en su interior el mensaje era claro.
Rick ya no era solo un policía malo. Era el símbolo de un departamento creado para proteger a los suyos. En los días posteriores a la audiencia, Camille recibió una docena de solicitudes de entrevistas. Las rechazó todas. No lo había hecho por tiempo en antena. En cambio, se reunió con el asesor legal de la oficina y presentó su informe completo. 32 páginas de fallos políticos, mala praxis y corrupción cultural. Recomendó acusaciones, despidos y reparaciones comunitarias. No pidió, exigió. Y entonces llegó el cuarto punto de conflicto. La ciudad intentó tomar represalias. Filtraron el nombre de Camille, su estatus en el FBI, su asignación. Lo presentaron como una extralimitación. La llamaron federal haciéndose pasar por civil. Los titulares se dividieron. Algunos la elogiaron, otros la acusaron de incitación a la delincuencia. Pero las imágenes ya habían hecho el trabajo. El público había visto la verdad antes de que le dijeran qué pensar al respecto. Camille no huyó. Dio una conferencia de prensa breve y directa. Dijo: "Lo único más peligroso que la brutalidad policial es un sistema que enseña a los agentes que nunca serán castigados por ello". Eso termina hoy. Los periodistas le preguntaron si continuaría la investigación. Sonrió. "Ya lo he hecho". El giro inesperado no fue solo que Camille fuera del FBI. Era que los había estado observando mucho antes de que supieran de su existencia. Mientras el departamento se esforzaba por controlar las consecuencias, ella ya había desenredado todos los hilos. Lo que parecía un solo incidente era en realidad parte de un patrón masivo enterrado hace mucho tiempo. Y ahora, toda la ciudad lo veía desentrañar. La narrativa oficial se derrumbó cuando Camille publicó el segundo informe, no a través de la agencia, sino directamente a un comité federal de supervisión. Describió cómo no solo el agente Rick, sino varios agentes de la comisaría de East Haven habían sido protegidos, ascendidos, y protegidos de consecuencias mediante actos deliberados de represión. Quejas que desaparecieron, grabaciones de la cámara del coche extraviadas, informes médicos reescritos y, lo más incriminatorio, un memorando secreto entre los supervisores de la comisaría que decía: "Mantengamos esto en secreto, hemos cubierto cosas peores". Ese memorándum llegó a los titulares nacionales en menos de una hora. Los presentadores de noticias lo calificaron de explosivo. Los abogados de derechos civiles lo calificaron de esperado. El departamento lo calificó de malinterpretado. Pero Camille no había terminado, porque ahora tenía luz verde para perseguir a quienes permitieron que esto sucediera. No solo a los policías de la calle, sino también a los que estaban tras las rejas, los que llevaban bolígrafos en lugar de placas. Burócratas trajeados que creían que con solo sonreír a las cámaras, nadie vería la podredumbre subyacente. Y aquí es donde se desencadenó el verdadero giro. Camille no solo intentaba exponer la brutalidad. Estaba allí para exponer cómo sobrevive a través del silencio, a través de la cultura, a través de personas que dicen: "No vi nada". Al ver todo, armó un caso no solo contra el oficial Rick, quien ahora estaba suspendido y a la espera de una acusación penal, sino también contra su comandante, el teniente de asuntos internos e incluso un asesor legal de la ciudad que había negado repetidamente el acceso a las quejas ciudadanas. El Departamento de Justicia abrió una investigación formal, pero en el momento que cambió por completo la trayectoria, Camille testificó no como agente oculta, ni encubierta, ni como una mujer anónima arrojada contra la pared, sino como Camille escribió a un agente especial de la División de Supervisión Civil y Reforma Interna del FBI. Se paró frente a una sala abarrotada y dijo: "Me pusieron aquí para ver si sus sistemas estaban dañados. Ya no lo creo. Creo que funcionan exactamente como fueron diseñados para protegerse entre sí, no a la gente". Y se podía oír el silencio extenderse. La ciudad intentó desacreditarla. Dijo que había contaminado el proceso. Dijo que había usado trampas, pero no hubo trampas. Solo hubo responsabilidad. Y una cámara que grabó a Rick haciendo exactamente lo que probablemente ya había hecho antes, solo que esta vez a la mujer equivocada.
Y ese fue el punto de inflexión. Porque por una vez la víctima no fue silenciada. Estaba frente al micrófono con los recibos. El FBI emitió su propia declaración apoyando públicamente a Camille. Nuestra agente actuó con integridad. Su denuncia de violaciones de derechos civiles se alinea con la misión principal de AI. De repente, los políticos se desvivían por mostrar su apoyo. El alcalde lanzó una iniciativa de fideicomiso para toda la ciudad. El jefe de policía se tomó una licencia indefinida. Y varios agentes dimitieron discretamente antes de que pudieran aplicarse medidas disciplinarias. Pero para Camille, no se trataba de hitos profesionales ni de titulares. Se trataba de una chica de 15 años, a la que una vez vio cómo la regañaban en la acera, por contestarle a un policía que la había agarrado primero. Se trataba de los innumerables ciudadanos que tenían historias similares, pero sin cámara, sin placa, y sin nadie que escuchara. Por eso, incluso después de que el juicio terminara y las cámaras se alejaran, ella no se detuvo. Participó en reuniones públicas, no como agente, sino como portavoz. Trabajó con el ayuntamiento para financiar programas de recuperación de traumas para víctimas de abuso policial. Ayudó a lanzar una base de datos pública donde los ciudadanos podían denunciar conductas indebidas de forma anónima. Una base de datos que el departamento no podía editar. Y lo más importante, escuchó a las madres que decían tener miedo de dejar que sus hijos fueran a la escuela con sudaderas. A los niños que decían que se estremecían ante las sirenas, incluso cuando no hacían nada malo. A los oficiales. Sí. Incluso a aquellos que admitieron en silencio que estaban hartos de que les dijeran que se callaran y obedecieran cuando sabían que sus propios compañeros se pasaban de la raya. Camille no solo rompió el silencio, lo reemplazó con una verdad más contundente. No era ostentosa, no siempre aparecía en los titulares, pero era real. Y el giro final no fue que derribara un departamento. Fue que les mostró un espejo y les hizo verse a sí mismos, no a quienes fingían ser, sino a quienes realmente eran. Y ese fue el comienzo del cambio. Dicen que la justicia es ciega, pero rara vez se siente así. Cuando eres juzgada antes de hablar, cuando eres una mujer negra caminando por el mundo, la autoridad no siempre ve a una ciudadana. A veces solo ve una amenaza. Pero en esta historia, eligieron al objetivo equivocado. Camille Rhodes no era solo un nombre más, un caso más, un cadáver más en las noticias de la noche. Era el espejo del sistema, y no se inmutó cuando se quebró. Y lo que ocurrió en esa comisaría no se trató solo de que un agente perdiera el control. Se trataba de una cultura que se acostumbra a guardar silencio. Una cultura que oculta la verdad hasta que suena oficial. Pero lo que Camille nos mostró es que este silencio no es seguridad. El silencio es complicidad. Esta historia nos impactó profundamente a muchos, porque todos la hemos visto antes. Quizás no en los titulares. Quizás no en video, pero lo hemos sentido en la tensión cuando suena una sirena detrás de nosotros. En la forma en que la gente se mueve en los ascensores cuando entramos con confianza. En la silenciosa advertencia que dice, «No te lo compliques». Pero aquí está la cuestión. Camille lo complicó a propósito. Se arriesgó a que dudaran, la descartaran, incluso la destruyeran. No porque quisiera una medalla de honor, sino porque sabía que algo más importante estaba en juego. Dignidad. Verdad, el derecho no solo a sobrevivir, sino a ser vista. Y esa es la parte que llevo conmigo como la voz detrás de este canal. Porque no contamos estas historias para indignar, las contamos para encender la llama del silencio, para recordarles que cada vez que alguien elige la valentía por encima de la comodidad, algo cambia, aunque sea poco a poco. Camille no derribó un sistema, pero lo descifró lo suficiente para que la luz entrara, lo suficiente para que otros dijeran, quizás ya no tengamos que seguirle el juego. Y en un mundo que a menudo castiga a quienes dicen la verdad con más dureza que a quienes rompen las reglas, eso no es poca cosa. Así que, si todavía estás viendo, gracias por hacer espacio para una historia como esta, por preocuparte lo suficiente como para quedarte hasta el final. Y si esto te conmovió,
Como a mí, no dejes que se quede aquí. Háblalo. Compártelo. Que viva más allá de la pantalla. Y si eres nuevo aquí o has estado escuchando en silencio, ahora es el momento. Suscríbete. Únete a una comunidad que se niega a dejar que historias como esta se desvanezcan porque el silencio ha dominado el micrófono durante demasiado tiempo. Cambiemos esa historia a la vez. Historias de vida en la radio.